Hola, mi nombre es Jennifer Simbaña y les voy a hablar sobre las hormonas. Para este video vamos a ver qué es una hormona, su clasificación, su liberación y sus interacciones. Entonces empecemos. ¿Qué es una hormona? Una hormona son mensajeros químicos secretados a la sangre por células epiteliales especializadas y son responsables de muchas funciones a largo plazo y permanentes en el organismo. Tenemos también los procesos de las hormonas que intervienen en el metabolismo, la regulación del medio interno como la temperatura, el balance hídrico y iones, y la reproducción, el crecimiento y el desarrollo. Las hormonas actúan sobre sus células dianas. Si ustedes se preguntarán qué son células dianas, son células en el cuerpo que tienen receptores específicos para ciertas moléculas y tienen tres formas. La primera, mediante el control de la velocidad de las acciones enzimáticas. La segunda, mediante el control del transporte de iones o moléculas a través de las membranas celulares. Y la tercera, mediante el control de la expresión genética y síntesis de proteína. Ahora vamos a hablar sobre la clasificación de las hormonas, que se dividen en tres: la clase química en esteroideas y no esteroideas, las esteroideas como la testosterona, la progesterona, las no esteroideas como las aminas, polipéptidos, proteínas y glucoproteínas, de interacción en sinérgico, permisivo, antagonista y en mecanismos de acción polares o hidrosolubles, no polares o liposolubles como la melatonina. Vamos a hablar sobre la liberación de hormonas. Algunas hormonas como la insulina tienen estímulos claros para su secreción y otras hormonas como las del ciclo menstrual se secretan de manera continua y pueden tener un ritmo circadiano. Bien, tenemos por vías de reflejo hormonal, que son los componentes comunes como el estímulo, sensor, señal de entrada, integración, señal de salida, órganos diana y respuesta. Las células endocrinas pueden actuar como sensor e integrador en reflejos simples. Un ejemplo es la hormona paratiroidea, que regula la homeostasis o el equilibrio del calcio de las células paratiroideas y detectan niveles bajos de calcio y secretan PTH o hormona paratiroidea, que actúa en huesos, riñones e intestinos. Bien. También tenemos los reflejos complejos y neuroendocrinos. El sistema nervioso influye en la liberación de hormonas a través de la modulación del hipotálamo y la hipófisis. Factores como el estrés y las emociones pueden alterar a la secreción hormonal. Las neurohormonas y la hipófisis anterior. La hipófisis anterior almacena y libera oxitocina. ¿Qué es la oxitocina? Es la que estimula las contracciones del útero durante el parto y la expulsión de leche durante la lactancia. También tenemos la vasopresina, que regula el equilibrio del agua en el cuerpo al aumentar la reabsorción de agua en los riñones. Estas neurohormonas son producidas en el hipotálamo y transportadas a la hipófisis posterior para su almacenamiento y liberación. La hipófisis anterior produce y secreta 6 hormonas, que son la somatotropina o hormona del crecimiento, que estimula la producción de hormonas de tejido y el crecimiento y división celular en huesos y tejidos. Tenemos la hormona estimulante de tiroides, que estimula la glándula tiroides para producir hormonas tiroideas T3 y T4. Hormonas adrenocorticotrópica, que estimula la corteza suprarrenal para producir cortisol y otros glucocorticoides. También tenemos la prolactina, que promueve la producción de leche en las glándulas mamarias. Hormonas folículo estimulante, que estimulan el crecimiento de los folículos ováricos en mujeres y espermatozoides en hombres. Hormona luteinizante, que estimula la ovulación y la producción de progesterona en mujeres y la producción de testosterona en hombres. Tenemos el sistema porta-hipotálámico hipoficiario. Las neurohormonas del hipotálamo entran en el sistema porta y viajan directamente a la hipófisis anterior del sistema permitente de comunicación, una rápida y directa entre el hipotálamo y la hipófisis anterior. También tenemos la retroalimentación en vías hipotálamo-hipofisiarias. La retroalimentación negativa, que es el sistema que responde al sentido opuesto a la señal, es común en estas vías para entender la homeostasis. Por ejemplo, el control inhibe la liberación de la hormona liberadora de corticotropina y la hormona de adrenocorticotropa para regular su propia producción. Como ya habíamos visto, homeostasis es un equilibrio. Entonces, esto ayuda a generar el equilibrio. Ahora vamos a hablar sobre las interacciones hormonales.
Empecemos con el sinergismo. El sinergismo es cuando el efecto combinado de dos o más hormonas es mayor que la suma de sus efectos individuales. ¿Qué quiere decir que esto? Que dos van a trabajar mejor que una sola. Un ejemplo es la adrenalina y el glucagón, que elevan la glucosa en la sangre más de lo que se esperaría al sumar sus efectos por separado. Otro también es la permisividad. Una hormona necesita la presencia de otra para ejercer su efecto completo, aunque la segunda hormona no tenga un efecto directo aparente. Un ejemplo se puede ver como en la vida cotidiana, cuando un padre intenta reprimir a su hijo pero necesita un poco más de ayuda y llama a su madre, y entre los dos llegan como a un efecto completo. Otro ejemplo es que la maduración del aparato reproductor está controlada por la hormona liberadora de gonadotropina del hipotálamo, las gonadotropinas del adenohipófisis y la hormona tiroideas de las gónadas. Sin embargo, si la hormona tiroidea no está presente en cantidades suficientes, la maduración del aparato reproductor se retrasa. Y por último tenemos el antagonismo. Son cuando dos hormonas tienen efectos opuestos. Un ejemplo es el glucagón y la hormona de crecimiento, que aumenta la glucosa en la sangre siendo antagonista de la insulina y la disminuye. Por último, y como un dato adicional, vamos a hablar sobre el diagnóstico de patologías endocrinas. Tenemos tres tipos de patologías. Las primarias, que son originadas en la última glándula de la vía, tumor en la corteza suprarrenal; las secundarias, originadas en la hipófisis o tumor hipofisario; y las terciarias, originadas en el hipotálamo, que son por lo generalmente raras. El diagnóstico se basa en la evaluación de los niveles hormonales y el entendimiento de las vías de retroalimentación negativa en las vías endocrinas. Muchas gracias y hasta aquí la información de este video.